Bienvenidos a una nueva serie de videos de nuestro curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. Esta serie de videos se la dedicaremos a un tema muy trascendente para el tópico que estamos tratando, que es la consolidación del culto guadalupano en el siglo XVII. Lo haremos a través de dos obras: La imagen de la Virgen María en México, una obra publicada en 1648, escrita por el presbítero Miguel Sánchez, de origen criollo, y el Nican Mopogua, publicado en 1649, aunque es una obra del siglo XVI del indígena Antonio Valeriano, uno de los miembros del grupo que participó en la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Estas dos obras se pueden considerar nodales, puntos de origen, digamos, de lo que fue la difusión del culto guadalupano más allá de los grupos indígenas del centro de México, para empezar también a impactar en poblaciones de la élite novohispana, en los criollos, y por supuesto también extenderse a la población mestiza. Entonces, el inicio, digamos, del culto guadalupano se da en el siglo XVI, y su consolidación podríamos decir que está muy fuertemente vinculada a la publicación de estas dos obras. Vamos a hablar sobre el contexto espaciotemporal de los autores y de las obras, iniciando con el año de 1620. En este momento, la Ciudad de México había sufrido en el 1604 ya su primera gran inundación, la primera de varias inundaciones, y esto implicó el inicio de una serie de obras, entre ellas el acueducto de Chapultepec, todavía en los tiempos en que estaba el Marqués de Montes Claros como virrey. Será culminado en el año de 1620 con 900 arcos, y en ese tiempo también, entre 1620 y 1680, serán las décadas de mayor impacto de la piratería en la región del Caribe. Eh, las actividades piráticas se habían iniciado desde fines del siglo XVI, pero es en este contexto de 1620 a 1680 que se reflejarán los peores ataques. En 1621 asciende Felipe IV al trono español, muy joven, después de un periodo, pues digamos, bastante eh, lleno de altibajos, y que llevaría al inicio del declive de la monarquía española con Felipe III, su antecesor. Se erige el obispado de Nueva Vizcaya eh, en 1621. La ciudad de Durango se convertirá en un punto todavía muy poco habitado, pero que será sin duda punta de lanza para poder avanzar todavía más en la conquista del norte y noroccidente, cuya frontera cada vez se recorría más hacia el septentrión. En 1623, el virrey Marqués de Gelbes ordenaría la detención de una serie de trabajos de drenado que se habían iniciado o se remontaban al año 1607, con la figura del ingeniero y cosmógrafo Enrico Martínez, los cuales habían sido encargados por el virrey Luis de Velasco. Esta decisión, llevada a cabo por el virrey Marqués de Gelbes, muy posiblemente tiene las consecuencias desastrosas de la inundación que luego reseñaremos, la terrible inundación de 1629, la peor que ha sufrido la Ciudad de México probablemente en su historia. En 1624 se da, precisamente teniendo como protagonista al virrey Márquez de Gelbes, una disputa con el arzobispo de México, Juan Pérez de la Serna. Este personaje es además, ya lo hemos referido, era muy cercano a los grupos indígenas, y en su momento, cuando es mandado él al exilio, Juan Pérez de la Serna, se detienen en Teotihuacán, y él entonces llama a la rebelión a los grupos indígenas, los cuales terminarán quemando las puertas del Palacio Virreinal el 15 de enero. Esto tendrá como fin, digamos, el llamado a cuentas del virrey Márquez de Gelbes. El arzobispo de México continúa en su cargo, y prácticamente vendrá a sustituir al virrey el Marqués de Serralves. Entre 1625 y 1650 también
se da, digamos, el pico, el punto más alto, el cenit de la pérdida de población indígena. Ya este fenómeno había empezado con mucha, digamos, ya una incidencia muy fuerte desde el siglo anterior, desde los primeros tiempos de la conquista. Sin embargo, será entre 1625 y 1650, según las crónicas, que la mayor parte de las poblaciones indígenas verán menguados entre un 50 y un 90% su población original. En 1627 se dará la beatificación del primer criollo novohispano, Fray Felipe de Jesús, franciscano, que fue una de las víctimas de los terribles hechos de Nagasaki, Japón, y que esta beatificación, que se da 30 años apenas después del hecho, prácticamente será recibida con gran algarabía por parte de la Ciudad de México, particularmente de los criollos de la Ciudad de México. Aquí vemos precisamente a Juan de Mendoza y Luna, el marqués de Montes Claros, con quien culminarán las obras del acueducto de Chapultepec, el primer gran acueducto de la época virreinal, que surtirá a la Ciudad de México básicamente durante buena parte del siglo XVII y que remata en esta fuente llamada del Salto del Agua, que todavía podemos ver una reproducción, una réplica exacta en el sitio original. Felipe IV, lo vemos aquí bastante joven, él toma la corona, creo, si no me equivoco, cerca de los 17 años de edad. Este es un retrato más o menos cercano del genial pintor Rubens. Aquí se puede ver la extensión enorme del reino de la Nueva Vizcaya, que tenía a la ciudad de Durango como capital y que fue, digamos, el territorio en el que se fue avanzando durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Prácticamente esta consolidación de ese territorio se dará ya hasta el siglo XVIII, en donde se empieza también una recuperación de la población indígena. Aquí vemos al virrey Márquez de Gelbes, que tendrá estas diferencias importantes con Juan Pérez de la Serna, el arzobispo de la Ciudad de México, que culminarán en una de las revueltas, de las primeras grandes revueltas que se dan en el periodo novohispano por parte de los indígenas en contra del poder virreinal. Aquí al fondo se alcanza a ver detrás de los puestos de madera del Parián, en el zócalo actual, en lo que hoy es el zócalo, se puede ver parte del Palacio de los Virreyes. Y esta pintura de Lázaro Pardo Lagos, que ilustra a los mártires de Nagasaki de 1597, los cuales fueron muchos de ellos beatificados en 1627, entre ellos el criollo novohispano Felipe de Jesús, que vemos a quien se le dedicaría en ese siglo su primer altar en una capilla de la Catedral de la Ciudad de México. Siguiendo con la cronología, esta etapa también es importante por diversas razones. Primero, las consecuencias de la suspensión de las obras que se llevaron a cabo del dique, una decisión que tomaría el virrey Márquez de Gelbes, tendrán su impacto en buena medida después de una serie de lluvias, una lluvia que duraría 48 horas, si no me equivoco, que traerá consigo una inundación que durará casi 5 años. Esta gran inundación de la Ciudad de México ha sido la peor reportada en la historia de la ciudad, aunque no la única, ya ha habido otras terribles, y fue la que planteó en un primer momento el traslado de la capitalidad o de la capital virreinal a otra sede, en este caso a la cercana Puebla de Los Ángeles. Esto finalmente no ocurrió, pero sí puso en una grave crisis demográfica, económica a la capital virreinal. En 1631 la corona prohibiría el comercio entre Perú y Nueva España, otra de las medidas que acarrearía cierto declive económico que se dio en el siglo XVII en buena parte de las colonias hispanas en América, y esto debido en buena medida al trasiego ilegal que había de plata, la cual llegaba a los mercados asiáticos precisamente a través de este comercio.
En 1640, una noticia que contrasta fuertemente es la llegada a Puebla del obispo Juan de Palafox y Mendoza, este personaje por todos conocido, que va a traer una comitiva muy notable, entre ellas artistas como Diego de Borda, este artista de origen amberino, el español sevillano Pedro García Ferrer, que era pintor, escultor y arquitecto, y precisamente a Pedro García Ferrer se le debe, junto con Lucas Méndez, un escultor local, la creación de la primera obra del barroco salomónico, o sea, el barroco pleno prácticamente en el altar de los Reyes de la Catedral de Puebla. Además, Palafox traería consigo 5.000 volúmenes que conformarían precisamente parte de la base de su biblioteca, también famosísima, un sitio eh, pues imperdible en la capital poblana. Y básicamente las obras de la Catedral de Puebla se convertirán en el programa artístico y arquitectónico más notable de esta etapa de la historia novohispana. Como reflejo ya de la introducción del barroco y este auge, otras ciudades castizas como Valladolid iniciarán las obras de su gran catedral, que es otra joya, otra de las grandes joyas iniciadas en ese periodo. Llegan pinturas también del taller de Zurbarán, América, y en 1645 nace don Carlos de Sigüenza y Góngora, un personaje fundamental para la conformación, digamos, de este orgullo criollo, para la consolidación de una cultura novohispana de élite generada prácticamente en el territorio, y que será una de los personajes que revisaremos su obra en un video siguiente. El padre Miguel Sánchez en 1648 publica uno de los libros que es sujeto de nuestro video, de nuestra serie de videos, La imagen de la Virgen María en México, que como lo señala aquí ayuda a difundir la devoción por Nuestra Señora de Guadalupe más allá del Tepeyac y de la Ciudad de México y más allá de los grupos indígenas. En 1649, coincidentemente, se consagra la Catedral de Puebla por el propio obispo Palafox. Es publicado el Tratado del Arte de la Pintura de Francisco Pacheco en Sevilla, una obra que llegará muy pronto a Nueva España, y que se trata básicamente de un tratado contrarreformista que sigue las directrices del Concilio de Trento para la ortodoxia religiosa en el arte, y que es básico para entender mucho de lo que es los programas pictóricos, las temáticas, las composiciones del arte o la pintura, no solo española, sino también la producida en los virreinatos americanos. Finalmente, en ese mismo año, 1649, Luis Lasso de la Vega, presbítero, publica el Nican Mopogua en una obra en donde este Nican Mopogua, que no es de su autoría, sino de Antonio Valeriano, una obra escrita en náhuatl, publicada en náhuatl, y la cual será fundamental porque ahí se da la narrativa de viva voz, digamos, de Antonio Valeriano, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, aquí podemos ver precisamente al Marqués de Cerralbo, a quien le tocará afrontar la terrible inundación de casi 5 años de la Ciudad de México. Aquí podemos ver el monumento dedicado al ingeniero y cosmógrafo Enrico Martínez, a un lado del Zócalo actual, el cual se le encomendarán las primeras obras para el desagüe de la Ciudad de México, las cuales desafortunadamente quedaron truncas. Aquí vemos la famosa cabeza de león, que es la marca hasta donde llegó el nivel del agua y donde se mantuvo durante bastante tiempo en la Ciudad de México. Esta cabeza de león está en la calle Madero, enfrente de la casa del Marqués de Prado Alegre. Aquí vemos a Juan de Palafox y Mendoza, un personaje del que se podría decir mucho, obispo de Puebla, en su momento también virrey de México. Diego de Borda, uno de los pintores que vino con él, así como el altar de los Reyes de Pedro García Ferrer y Lucas Méndez, y sus pinturas de Pedro García Ferrer, la Catedral de Valladolid y finalmente la Catedral de Puebla, consagrada en 1649.